Bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Vamos a meditar en el capítulo entero. No vamos a leerlo completo, pero sí vamos a meditar en todo el capítulo, evidentemente sin la profundidad que requeriría tratar todos los versículos, porque son 63 versículos. Pero vamos a leer del versículo 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho el Señor Jehová a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y pasé junto a ti, y te vi revolcándote en tu sangre, y te dije: en tu sangre vive. Y te dije: en tu sangre vive. Te puse por millares, como la hierba del campo, y aumentaste y te engrandeciste, y llegaste a ser adornada grandemente. Tus pechos se formaron y tu pelo creció, pero tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te hice juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te vestí de seda, y te atavié con ornamentos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello, y puse zarcillos en tu nariz, y pendientes en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue de lino, y de seda, y de bordado. Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite, y te hiciste hermosa en extremo, y prosperaste hasta reinar. Y salió tu fama entre las naciones, a causa de tu belleza, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Con la ayuda de Dios, esta mañana veremos cómo esto tiene un gran impacto para nosotros y cuán grande es el pacto y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, hermanos, vamos a meditar en el capítulo entero, pero los demás capítulos los veremos en bloque, todos juntos, no vamos a ir uno por uno. Pero de esta porción que hemos leído sí vale la pena detenernos un poco para entender lo que viene después. Entonces podemos detenernos de momento, en primer lugar, en los versículos del 1 al 6 que hemos leído, y se nos cuenta cómo Dios compara a su pueblo con una mujer. Está hablando como si el pueblo fuera una niña. Una mujer que es encontrada de bebé, abandonada, dejada, a quien en el versículo 4 se nos dice que ni siquiera había sido lavada con agua, ni salada con sal, ni envuelta en pañales, y ni siquiera se le había cortado el cordón. Bien, esto habla la palabra de Dios para referirse al pueblo, semejante a una niña tirada en el campo,
que una madre la haya abandonado, ¿no? Y la haya dejado ahí a su suerte, en sus sangres, nos dice la Escritura. Bien, hermanos, la Escritura siempre habla con imágenes terrenales, visuales, para referirnos a realidades espirituales. Prácticamente no puede hacerse de otra forma porque no lo entenderíamos. Pero, ¿qué es? ¿Qué es esto de que el pueblo se ha comparado a una niña que es abandonada y tirada de bebé, ahí a su suerte, a punto de morir? Esto, hermanos, nos habla de la pequeñez, de la insignificancia. Un bebé, por sí solo, no puede hacer absolutamente nada. Es absolutamente inútil en aras a sobrevivir. No puede siquiera buscar su alimento, no puede hacer nada, es decir, está sentenciado a la muerte, salvo que alguien lo atienda. Bien, pues esta pequeñez y esta insignificancia de este pueblo es porque este pueblo, el de Israel, no nació poderoso, ni es un pueblo de origen rico, sino al revés, ¿no? Despreciado y pobre. Porque la palabra, si recordamos, nos dice que Dios liberó a Israel cuando estaba siendo esclavizado en Egipto. Era un pueblo despreciado, un pueblo que nadie lo tenía en cuenta. No contaba, no figuraba en el mapa como un pueblo poderoso, un pueblo prestigioso. Pero en el versículo 7, a partir del versículo 7, vemos un contraste. Vemos un contraste. Después de decirle, en tu sangre vive, es decir, de milagro estás vivo, de milagro eres algo, alguien, le dice, te puse por millares como la hierba del campo, y aumentaste y te engrandeciste, y llegaste a ser grandemente, adornado grandemente. ¿Cuándo ocurrió esto, hermanos? Nos lo dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Nos dice la palabra acerca de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Vemos? Es lo que aquí nos dice. Te puse por millares como la hierba del campo. Aumentaste, te engrandeciste. Es decir, pueblo santo, pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pero, ¿era siempre así? No. ¿Cómo continúa Deuteronomio? No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Insignificante. Sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vemos de esta manera el pueblo que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran pocos, insignificantes, despreciables como niña abandonada, desnuda en sus sangres y aún con su cordón. Y pasa a ser la especial posesión de Dios con quien Dios ha entrado en pacto. Dios no sacó a este pueblo de Egipto solamente para hacerles un favor, porque estaban siendo esclavizados allí. No. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Verdad? Entonces este pueblo insignificante fue elevado a causa de un juramento que Dios había hecho a Abraham. Y el versículo 8 de nuestro texto dice, pasé junto a ti y te miré. He aquí, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y efectivamente el pueblo de Israel sacado de Egipto fue de Dios. Este pueblo Dios lo tomó y dijo, eres mío, mi pueblo especial por encima de todos los pueblos de la tierra. Vemos la concordancia de este pasaje de Ezequiel con estas palabras de Deuteronomio. Rescatados de casa de servidumbre. Es el equivalente a haber sido sacado del bosque y rescatado, y en tu sangre vive,
y ser puesto por millares. Pero ¿qué más? Dios no se quedó ahí. Dios no solamente sacó a este pueblo que estaba en servidumbre y lo hizo suyo, de nombre nada más, nominalmente, sino que, veamos rápidamente, ¿no? Versículo 9, te lavé con agua, ¿no? Jehová entró en pacto con este pueblo y le dijo, eres mío, ejemplificado en esta mujer, fuiste mía, y te lavé con agua, y lavé tu sangre. Y versículo 10, y te vestí de bordado. Versículo 11, y te atavié con ornamentos. Y lo hemos leído antes, ¿no? Todo imágenes para nuestra mente, ¿no? De una mujer que estaba sucia, pero Dios la adorna, le pone oro, la viste, la lava, le pone un montón de complementos para ensalzar la belleza, ¿no? Todo eso espiritualmente a este pueblo. ¿Y cómo culmina, no? Lo que hemos leído, hasta donde hemos leído. Y salió tu fama entre las naciones a causa de tu belleza, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Hermanos, esto es tremendo. Este versículo es tremendo. Si nos paramos a dimensionar lo que Dios está diciendo aquí, está diciendo que sobre este pueblo de Israel, que era nada, Dios está diciendo que puso su hermosura, la hermosura de Dios, la puso encima de ellos, la puso sobre ellos, de manera que la belleza de este pueblo era perfecta y la fama de esa belleza recorrió la tierra. Son palabras muy grandes, son palabras muy grandes. Es decir, el pueblo de Dios es hermoso porque tiene la hermosura de Jehová puesta sobre él. Y esto es lo que Dios dice del pueblo aquí de Israel. Así que, hermanos, hasta aquí para hacer ya un paréntesis de esto leído, ¿no? ¿Qué hemos de pensar nosotros de esto? Vamos a ver una aplicación muy importante, muy importante, sobre todo en estos días donde hay mucha confusión al respecto. En primer lugar, lo evidente, lo que sale a todas luces, ¿no? Este texto nos muestra la inmensa misericordia de Dios para con Israel. La inmensa misericordia de Dios para con su pueblo. Ya lo hemos visto. Pero, hermanos, les quiero que aprendamos a leer la Biblia, a interpretar la Biblia, no como la interpreta cualquier hombre, sino como el Espíritu Santo dicta que ha de ser interpretada. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas cuando leemos este pasaje. Dos cosas. En primer lugar, todo lo que se narra en el Antiguo Testamento, todo, desde Génesis hasta el final, sucedió. Tenemos que creer que sucedió. Cuando leemos que Abraham subió con su hijo Isaac para inmolarlo y ofrecerlo a Dios y que fue detenido en el último segundo por un ángel, no es una historia anecdótica, no es una historia, una parábola espiritual para que saquemos una lección. Sí lo es, efectivamente, pero sucedió de verdad. Tenemos que creer que sucedió de verdad. Y bajo el hecho de que sucedió de verdad, es que después tenemos la aplicación espiritual. Así que es importantísimo, hermanos, porque se oyen muchas voces en estos tiempos, que creamos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento sucedió de verdad. No son parábolas, no son anécdotas, no tenemos que tener ese complejo de inferioridad de quien se avergüenza de la fe, lo cual es un pecado. Decir, claro, estas cosas hoy día, nadie lo cree. No, bueno, mira, está escrito como para darnos ejemplo de una enseñanza. No hay que tomarlo tan al pie de la letra. Sí, hay que tomarlo al pie de la letra. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios sucedió de verdad, salvo que la palabra de Dios justo especifique que sea una parábola. Si no es así, sucedió de verdad. Eso es importantísimo.
Pero, una vez teniendo claro que sucedió de verdad todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es más importante, incluso me atrevo y lo digo así, es más importante saber que todo lo que le sucedió efectivamente y realmente a este pueblo de Israel está escrito para nosotros. Está escrito para nosotros. Esto puede ser muy escandaloso para según quién. Pero todo lo que está escrito y lo que le sucedió a este pueblo, para nosotros. Para nosotros. Es decir, para la iglesia del Señor Jesucristo. Lo deja claramente enseñado el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Claramente. De manera que la iglesia del Señor Jesucristo es este especial tesoro de Dios. Y aunque en este contexto se dirigieron realmente a Israel, estas mismas palabras, las mismas, no otras, hoy se dirigen a la iglesia de Jesucristo. De modo, hermano, que cuando leas estas palabras, no las tienes que leer como un relato meramente, como algo que pasó, como algo que Dios le dijo a gente que ya falleció, sino que cuando leas estas palabras, tienes que rememorar tu propia vida, la descripción de tu misma alma, de cómo no tenías nada y espiritualmente eras despreciable y semejante a una niña tirada en el bosque en sus sangres, porque por ti mismo no tenías fuerzas para acercarte a Dios. No tenías fuerzas para acercarte a Dios. Estabas desnudo. ¿Qué es estar desnudo en la Biblia? Es estar sin justicia como para poder acercarse a Dios. Pero Dios nos cubrió. Como dice aquí, que te vi desnuda y te cubrí. Te cubrí. Cubrí tu desnudez. Te hice juramento, entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Cuando leas esto, alégrate. Piensa que te lo está diciendo Dios a ti y a nadie más, aunque sea por un momento. Y después entiende que es aplicado a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y el versículo 14 nos dice que entonces, acá, la fama entre las naciones a causa de la belleza por la hermosura que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿De qué hermosura se trata, hermanos? ¿Dios nos ha hecho hermosos externamente? No se trata de eso el cambio que ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? No es un cambio visible al ojo. No nos reconocerán por ese tipo de belleza, ¿no? Aunque unos son más bellos y otros menos, pero hay otra belleza común al pueblo. ¿Y de qué belleza se trata? Que el Espíritu Santo nos responda. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es la hermosura, es la belleza. Hemos visto una descripción de la belleza de esta mujer. Ornamentos, oro, ¿no? Bordado, calzado, lino, seda. Es la santidad y las buenas obras. Esa es la hermosura, y por esa hermosura sale la fama. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? En el Sermón del Monte, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la buena fama, esa es la hermosura de Jehová puesta sobre nosotros. Y esa hermosura la hemos de pedir. Hemos de pedirle a Dios que ponga esa hermosura en nosotros. El Salmo 90 dice, sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y de nuevo, no se trata del aspecto físico. Se trata de que le estamos pidiendo a Dios que ponga su santidad, que nos conceda el hacer buenas obras. Y lo confirma el versículo. Sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Ves? Hermosura y obra. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
No es la belleza del exterior, sino la del interior, como bien nos enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:4, hablándole a las mujeres. Porque vemos que en esta representación de Ezequiel está hablando de cómo es adornada una mujer, lo cual está bien. No estamos hablando en contra de eso, pero el mensaje espiritual que está detrás hace que aquí Pablo diga, Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos y atavío de oro o vestir ropa lujosa, sino el interior, el atavío interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico que es de gran estima delante de Dios. Esa es la hermosura, hermanos, que hemos de buscar. Y esa es la hermosura que Dios puso sobre el pueblo de Israel, no otra, aunque también puso otras. Pero a la luz de esta, la principal, no hemos de buscar ninguna otra. Así que, hermanos, lo primero que podemos deducir de leer este texto hasta aquí es que tenemos que alegrarnos. Porque qué beneficio inmenso que nos ha hecho Dios. Estando desnudos y sucios en nuestros pecados, ahora tenemos belleza y hermosura por la justicia y santidad de Jesús que tenemos por medio de la fe en Él. Amén. Ahora bien, hermanos, versículo 15 de Ezequiel 16. Pero confiaste en tu belleza y fornicaste a causa de tu fama y derramaste tus fornicaciones a todo el que pasaba, suyo eras. Qué desolación, ¿no? Qué bajón. O sea, con lo tremendo que era este pasaje hasta ahora, hasta el versículo 14, ¿no? Qué bajón. Pero confiaste en tu belleza. Miren, hermanos, del versículo 15 al 58, que como digo, no lo vamos a leer todo, es muy largo, por cuestiones de tiempo no podemos, pero sí que los animo que cuando lleguen a sus casas lo lean completo. Del 15 al 58 hay una larga y grave reprensión de Dios hacia el pueblo por su infidelidad. Sigamos reteniendo en la memoria el lenguaje alegórico de estas palabras. Es una mujer que, siendo bebé, fue encontrada, despreciada por todo el mundo. El único que tuvo misericordia de ella fue Dios. La agarró, la limpió, la crió, y cuando creció y tenía tiempo de amores, Dios la tomó y la hizo suya. Hizo pacto con ella y la hizo suya. Y la adornó con toda hermosura. Pues esta mujer se envaneció por esa hermosura y fornicó. Fue infiel al Dios que todo esto había hecho por ella. Y así, hermanos, como dije que las palabras del versículo 1 al 14 son para nosotros, más que para el pueblo de Israel, la Iglesia del Señor Jesucristo asume todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Es nuestro, completamente. También la inmensa y seria advertencia de los versículos del 15 al 58. De esto no nos salvamos de esto. No es que tomamos lo que nos conviene de Israel y lo aplicamos a nosotros, y lo que no. Es también para nosotros. Entonces, hermano, así como hemos sacado esa pequeña conclusión de la primera parte de la lectura, de que hemos de estar enormemente agradecidos a Dios y felices por lo que Él ha hecho por nosotros, pues ahora estemos alertas. No sea que forniquemos. No sea que forniquemos. Y el hecho de que esto es para nosotros, ya mencioné recién, ¿verdad? Que Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que es para nosotros. Todo lo bueno que le pasó a este pueblo, pero también dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, con esta advertencia de estar firmes, es que los invito a que cuando lleguen a sus casas, lean todo el capítulo entero. Es duro, no es agradable leer, pero es necesario leer. Vigilemos. Porque, hermanos, hemos leído que esta mujer fue lavada
de su sangre, lavada, y aún así fue infiel. Pues, hermanos, en el Nuevo Testamento no faltan advertencias de este tipo. Y tenemos en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, lo cual equivale a haber sido limpiado, ¿no?, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez enredándose en ellas son vencidos, su estado último viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio verdadero. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, a revolcarse en el cielo. Y estas palabras no son metáforas, hermanos. Tenemos que empezar a leer la Biblia y a tomarla en serio y no andar buscando tantas conjeturas o pretextos para decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Toda la palabra de Dios habla a nuestro corazón, toda. Las partes hermosas, las partes incómodas, todas están pensadas para que las tomemos en serio y las pensemos una por una. Una por una. ¿Cómo encabeza este capítulo de Pedro? Hubo también falsos profetas, sí, el contexto habla de falsos profetas, está bien. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, como tantísimas veces ha ocurrido. Y negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Uno puede tener una teología sistemática y sistematizar las doctrinas y decir que la salvación no se pierde y podemos estar de acuerdo después de hacer muchas justificaciones teológicas, y es el deber del teólogo, está bien. Pero si por la teología sistemática volvemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, en conocimiento frío y meticuloso, no hemos entendido nada. Y cuando leamos aquí que negarán al Señor que los rescató, dice que negarán al Señor que los rescató. ¿Se entiende? Para nuestra amonestación. Entonces, el que piense estar firme, mire que no caiga. No le des más vueltas. No le des más vueltas. Pero ¿por qué empezó a caer esta mujer? Volviendo a nuestro texto. ¿Por qué? Confiaste en tu belleza. ¿Cómo puedes tú empezar a caer después de meditar que has sido justificado por medio de la fe de Cristo y que has sido transformado y cambiado? Pues porque empiezas a confiar en tus obras. Hemos pedido a Dios que nos dé de su hermosura, y la hermosura es la santidad y las buenas obras. Pero como comiences a confiar en tus obras y ya está, olvidándote de Dios, te asemejarás a esta mujer que fornica. Y que dice, derramaste tus fornicaciones a todo el que pasaba. Tarde o temprano te irás y te olvidarás de Dios. Gota a gota. Como quien no se da cuenta. No de un día, no de la noche a la mañana. Pero sí como quien no se da cuenta. Y uno podría razonar, bueno, pero si es la hermosura que Dios ha puesto sobre mí, ¿cómo no voy a confiar en esa hermosura? Bueno, pero aquí vienen las cosas del diablo. El diablo muchas veces cita la palabra de Dios, pero es una leve torcedura la que hace y hace que sea para perdición. ¿Verdad? Le dijo al Señor Jesucristo, tírate porque escrito está, a tus ángeles mandaré cerca de ti que no tropezarás tu pie en piedra. ¿Acaso estaba mintiendo? No, pero lo estaba aplicando mal. Estaba mezclando veneno al agua purísima que es la palabra de Dios. Hemos de vigilar. Pues claro que Dios ha puesto su belleza sobre nosotros, su santidad, y obviamente hemos de estar felices con esa belleza que ha puesto Dios sobre nosotros y desear más y más de esa belleza. Pero no hemos de confiar en esa belleza como cosa nuestra. Dice, confiaste en tu belleza. Cosa distinta es confiar en la belleza que Dios ha puesto sobre mí. ¿Ven qué sutil diferencia, pero enorme al final? Así que nunca olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si somos desagradecidos e infieles a Él,
e ingratos de todos los bienes que Él nos ha dado, no solamente nosotros vamos a sufrir pérdida, sino también nuestros hijos. También nuestros hijos. También nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque confiaste en tu belleza, empezaste a fornicar y a partir del 16 empieza a relatar todo lo que hizo esta mujer. Tomaste tus vestidos, te hiciste lugares altos, fornicaste, etc. Y empieza a decir que empezaste a quemar incienso a las imágenes, a los ídolos. Y dice algo tremendo. Versículo 20. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas, a las imágenes, para ser devorados. Entonces, hermanos, ser ingrato a Dios y olvidarse de Dios, como esta mujer aquí se estaba olvidando de su Dios, no lo vamos a sufrir solamente nosotros. Vamos a ocasionar la desgracia sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Así es como serán las cosas sin meternos en los decretos secretos de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es secreta e inescrutable y no sabemos. Pero no podemos escudarnos en la voluntad secreta de Dios para desestimar las advertencias serias de violar el pacto, ¿no? Y que Dios se acordará de la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Verdad? Dice, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas. Es decir, me habías engendrado. Los hijos que tenemos, a nosotros, que Dios nos ha sacado de donde estábamos y nos ha puesto su hermosura, los hijos que tenemos son de Él y para Él. De Él y para Él. Y dice, tus hijos y tus hijas los pasaste por fuego. ¿Y cómo recrimina Dios a la acción de hacer pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas por fuego? Versículo 21. Sacrificaste a mis hijos y los pusiste a ellas para que los hicieran pasar por fuego. ¿Se dan cuenta? Los hijos e hijas que se tienen para Dios, Dios les dice, ¿qué hiciste con mis hijos? Es la boca del Dios eterno el que habla. No es ninguna tradición, no es ningún sentimentalismo, no es que como padre yo me quiera condicionar psicológica y emocionalmente para decir, no, mis hijos son de Dios. Es la boca de Dios que le dice, incluso al pueblo que está siendo infiel a Él y fornicando, le dice, ¿qué le hiciste a mis hijos? ¿Se entiende, hermanos? Los hijos que se engendran para Dios son hijos de Dios en la alianza, en el pacto. De lo contrario, estaríamos diciendo que el pueblo de Israel tenía un beneficio inmenso que a nosotros en el nuevo pacto se nos ha sido quitado. Lo cual no podría decirse sin grave injuria contra Dios. No contra una tradición de hombres, contra Dios. Recordemos lo que leímos al principio de Deuteronomio 14, ¿no? Eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo especial de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Dios le decía esto solamente a los adultos que podían entender? ¿O estaba incluyendo a todo el pueblo, chicos y grandes? A todo el pueblo, chicos y grandes. ¿Y cómo lo podemos saber? En el mismo versículo siguiente de Deuteronomio 14, nada abominable comerás. Y empieza a darle el listado de las cosas que pueden comer y que no pueden comer. ¿Acaso solamente era para los adultos esa lista de cosas que podían comer y que no podían comer? Y los niños tenían que esperar a que llegaran a la edad adulta a la que decidieran si de verdad querían. Y entonces recién ahí podían decidir si comían o no de esto o de aquello. ¿Verdad que no? Desde el instante mismo de su nacimiento, estos niños eran santos e hijos de Dios en ese sentido. ¿Por qué? No comerás ningún animal que se haya muerto. Al extranjero que está en tus poblaciones lo darás. Las limitaciones alimenticias del Antiguo Testamento tienen una significancia espiritual y son para señalar que el pueblo de Dios, Israel, es santo y especial y diferente.
No es tanto en sí por la literalidad de qué comer o no, aunque eso no es tema ahora para entrar. Pero veamos, dice Deuteronomio 14, ese tipo de animal no lo comerás, se lo darás al extranjero. Él sí lo puede comer, no pasa nada. Y no lo decía Dios porque ese alimento estuviera en mal estado, como si Dios para desearle el mal al extranjero, no. Pero porque era algo que marcaba separación. Este pueblo es santo, este no. Pues esto tú no lo puedes comer, ellos sí, no pasa nada. ¿Se entiende? Y los niños de los israelitas no podían comer eso. No eran tratados como extranjeros. Así que la aplicación para hoy, hermanos. La aplicación para hoy. No forniquemos. No seamos infieles a Dios. Eduquemos a nuestros hijos. No como extranjeros para con Dios, sino como santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, porque es Dios, es Dios, es Dios. Nadie más, es Dios que está diciendo, ¿qué has hecho con mis hijos que me engendraste a mí? Ningún razonamiento humano puede contradecir la boca santísima de Dios que habla aquí. Y ciertamente, hemos de conocer nuestra fe, hermanos. Dios no tiene nietos. Muchas veces se nos acusa a nosotros de que bautizamos a nuestros hijos, pero Dios no tiene nietos. No, Dios no tiene nietos. Yo no sé qué razonamiento humano es ese. Dios no tiene nietos, tiene hijos. En la Biblia no existe la noción de nieto como tal. Jesucristo, según la carne, es hijo de David. No tatara nieto de David. Es hijo de David. Eso es un razonamiento humano que no tiene ningún peso ni validez en la palabra de Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y a nuestros hijos los llama mis hijos. Así que, hermano, no tengamos ninguna duda de que hemos de bautizar a nuestros hijos. Porque el sello de marcarlos como hijos de Dios en el pacto, antes era la circuncisión y hoy es el bautismo. Así que esas hermosas promesas y ese hermoso consuelo de saber que son santos y son de Dios y para Dios, nos pertenece a nosotros más que al pueblo de Israel. Más que al pueblo de Israel. Es que es inaudito pensar que el pueblo del antiguo pacto tenía ese beneficio inmenso y que hoy no. Es inaudito. Pero hermanos, no solamente queda en lo lindo de bautizar a los hijos y decir, forman parte de la familia de Dios. Amén y gloria a Dios, porque eso es fundamental. Pero también hay que enseñarles a que no coman nada abominable. ¿Verdad? Entonces nuestros hijos han de ser diferentes a los otros hijos, de los que no creen en Dios. El extranjero podía comer estas cosas, pero los israelitas y sus hijos no. Es decir, hay cosas que hace la gente del mundo que nosotros y nuestros hijos no. Pero el fundamento para enseñarle a nuestros hijos que hay cosas que no tienen que hacer es darles una identidad de que son de Dios. Porque si tú a tu hijo le dices que no es de Dios, pero lo obligas a que se comporte como si fuera de Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Si tú a tu hijo le quitas la identidad, que es lo que hace el diablo y este mundo, la ideología de género y un montón de cosas que hay, ¿no? Que quieren robarle la identidad a la gente, que la gente no sepa ni quién es. Si tu hijo no sabe quién es, va a buscar quién es en otro lado. Pero, hermanos, los animo a que desde el principio instruyan a sus hijos de que pertenecen a Dios, de que son de Dios. El beneficio que Dios les ha dado. Es decir, todo lo del versículo 1 al 14 que hemos leído es para ellos. Por gracia inmerecida, sin que ellos lo buscaran ni lo quisieran. Y entonces, todo lo que pasa del versículo 15 en adelante, esa advertencia es también para ellos. Con mucha más razón. Nadie está negando que nuestros hijos, como todos nosotros, hayan de tener un encuentro personal con Dios, pero eso es cosa de Dios. Eso no tiene nada que ver con esta realidad que nosotros estamos diciendo. No es que tú le vayas a dar la dignidad de hijo de Dios a tu hijo, la identidad de hijo de Dios, cuando tú pienses y percibas que se ha convertido o algo por el estilo. Sepamos distinguir las cosas, hermanos. Así que nuestros hijos no son para ser entregados a las imágenes. Porque como lo entreguemos a las imágenes, es decir, a cualquier cosa que no sea el servicio de Cristo,
Va a venir Dios y nos va a decir, ¿eran pocas cosas tus fornicaciones que sacrificaste a mis hijos? O sea, seria advertencia para los padres, hermanos. Así que el fundamento que tenemos de que Dios los ha puesto como santos hace que tengamos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Muchas veces dicen, el primer campo misionero es el hogar. No. El hogar no es un campo misionero. El hogar es una iglesia. No es un campo misionero. Tus hijos no son paganos a los que tienes que evangelizar. Tus hijos son los miembros chiquititos de la iglesia a los que has de darle su propio alimento a su debido tiempo. Y bajo este fundamento, y de vuelta me repito, más para nosotros que para los israelitas, Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el fundamento, hermanos. Tenemos este mandato de Dios de hacer esto con nuestros hijos porque tenemos la promesa previa y el fundamento previo de que Dios nos ha tomado y ha entrado en pacto con todos nosotros, con nosotros y con nuestros hijos. Así que alegrémonos también en esto, pero tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio y hagamos esto que dice Deuteronomio con nuestros hijos. Y confiemos y descansemos en el favor y en la misericordia de Dios. Recordemos de dónde nos sacó Él y no seamos infieles, hermanos. No seamos infieles, no entreguemos a nuestros hijos a ser quemados, espiritualmente hablando. ¿Entienden, verdad? No cometamos el sacrilegio de sacrificar a nuestros hijos, que son de Dios, a los ídolos de este mundo, sino que hemos de entregarlos plenamente al Señor. Y esto se hace por medio del bautismo, como cosa inicial, y luego por la enseñanza de la palabra como cosa perpetua. Y también con el ejemplo, Dios nos ayude, de esta hermosura que Dios ha puesto sobre nosotros, para que esa hermosura la hereden. Si podríamos hablar de gen espiritual, ¿no? Los hijos se parecen a los padres físicamente, pues que se parezcan a nosotros no tanto físicamente, sino en las obras y en la santidad. Dios nos ayude. Para esto, ¿quién es suficiente? Nadie, hermanos, pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y consolémonos en esto. Dios nos está advirtiendo, hermanos, que no entreguemos a nuestros pequeñitos a ser quemados. Pero nos acordamos que Dios sí entregó a su hijo, pequeñito, a ser humillado, a un pesebre. Pobre, sucio, parecido a la descripción de esa niña abandonada, pobre, sucio, en un mesón, ahí que no había lugar para él en el mesón, en un establo. Así empezó también nuestro Señor Jesucristo. Así empezó Él, su propia vida. Es el ejemplo para nosotros y es el poder para nosotros. Y Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. Dios entregó a su Hijo, no a los ídolos, sino a la muerte de cruz, para que nosotros no entreguemos a nuestros hijos a los ídolos, sino a Él, al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, ¿quién es el justo y el hermoso, sino el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice el Salmo 45? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y esto se refería a su santidad y a su justicia. No vamos a entrar en cómo era su apariencia física porque no lo sabemos. Pero lo que sí está clarísimo es que era el hombre más hermoso de toda la faz de la tierra, porque era el hombre más santo y más justo. Y esa hermosura es la que hemos de desear. Y esa hermosura se traduce en pedirle a Dios que nos haga más y más como su Hijo Jesucristo. Porque para que nosotros podamos ser hermosos en santidad, el Señor Jesucristo tuvo que hacerse feo. ¿Me explico? En el capítulo 53 de Isaías dice que lo veremos, pero sin hermosura como para que lo deseemos.
Y sí, en primera instancia se está refiriendo a que la imagen cruenta del Señor Jesucristo en la cruz, con su rostro desfigurado, ahí no hay ninguna hermosura como para desearlo. Ciertamente sí tiene una aplicación en el plano físico, corporal de su cuerpo, pero en el plano espiritual lo que Dios nos está diciendo es que la fealdad de nuestros pecados las cargó Él en la cruz, de manera que se tornó en ese sentido feo, para que entonces nosotros seamos hermosos. Pero es entonces así que somos hermosos. Jamás se nos ocurra confiar en nuestra hermosura olvidándonos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no tenemos hermosura ninguna, sino solamente extrema fealdad. Y el que no lo ve es miope absolutamente espiritualmente. Es así. Y así concluye este capítulo, hermanos. Y con esto terminamos. Así concluye el capítulo en los versículos del 59 al 63. Porque así ha dicho el Señor Jehová: haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto, ¿no? Pero yo me acordaré de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y te confirmaré un pacto eterno. Te confirmaré un pacto eterno. El pacto eterno del Nuevo Testamento no es diferente al del Antiguo en esencia. Así que si nuestros hijos están en ese pacto, ya parece que nos va a confirmar un pacto eterno. Nuestros hijos siguen estando ahí, pero sobre todo, si hemos sido infieles al Señor, si del versículo 1 al 14, después de haber recibido toda esta bendición de Dios, nos vemos identificados un poco en todo el horrible relato del versículo 15 hasta el 58, no se ha acabado ahí la cosa. El Señor dice que confirmaré un pacto eterno. O sea que hoy es día también de arrepentirse y de volverse al Señor. Y dice: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú, con las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y yo confirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová. Así que, hermanos, hay todavía día de arrepentimiento y el Señor está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos si vamos a Él en arrepentimiento. Y estas palabras del pacto, y con esto sí ya terminamos, son 2 lecturas bíblicas encadenadas, estas palabras de este pacto eterno que el profeta Ezequiel está diciendo que ha de ser confirmado, es lo que vemos en Jeremías 32, del 37 al 41, dice: he aquí, yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y con gran indignación, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguros, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndolo bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Y con esto concuerdan las palabras en la epístola a los Hebreos. El Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, o sea, os dé su hermosura, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, es decir, no confíes en tu hermosura, como si fuera tuya, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos, porque como hemos cantado en este salmo, Señor, también nosotros hemos sido infieles y también hemos cometido, Señor, seguramente fornicaciones espirituales, de las cuales, como hemos leído al final del capítulo, nos hemos de avergonzar, Señor, para no gloriarnos en nosotros mismos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Señor, tu avergonzar no es como el avergonzar ni del diablo ni del mundo. No nos avergüenzas para tenernos tirados, porque tirados nos encontraste y nos pusiste en alto. Nos avergüenzas para que no nos elevemos de nosotros mismos, Señor,
para que una vez vuelta a la humildad nos vuelvas a elevar, pero a elevar para ver tu grandeza, para ver tu gloria. Oh Señor, es saludable, es sano y medicinal tu humillar hacia nosotros. Por eso te pedimos perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por esta palabra, Señor, tu santa palabra. Te rogamos que nos bendigas a nosotros, que nunca nos olvidemos de dónde nos sacaste, a nosotros y a nuestros hijos. Que bendigas a nuestros hijos, Señor. Que hagas de nuestros hijos y de la siguiente generación hombres y mujeres que te sirvan, que sean mejores que nosotros, Señor, y que hagan grandes obras de santidad y esa hermosura de tu pueblo, Señor, la propaguen más que nosotros. Sea así, Señor, y que para que ello sea así, cumplamos también nuestra parte, enseñándoles que son de Dios, que no son de este mundo, que son de Dios, de Jehová, el Dios eterno, y que por ende nada abominable han de comer. Oh Señor, entendiéndose espiritualmente y que de esa manera sean santos, Señor, desde el principio de sus vidas, y que esa santidad nos acompañe, esa hermosura, todos los días de su vida. Así sea, oh Dios, así sea conforme a las promesas de tu pacto. Líbranos del mal, y que más y más hermanos genuinos, verdaderos, celosos de tu palabra, que no han entendido esta importante verdad, Señor, ellos se rindan a la evidencia de tu palabra, vuelvan a la senda antigua, bauticen a sus hijos, los críen, no como extranjeros, no como un campo misionero, sino que la casa no es un campo misionero, es una pequeña iglesia, Señor, porque en tu reino, en el reino de Cristo, hay viejos y hay chiquititos. Señor, gloria a tu santo y bendito nombre, y especialmente te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, por cuya fealdad que tuvo Él al cargar nuestros pecados, Señor, al cargar la fealdad de nuestras malas obras, hizo posible que nosotros hoy podamos tener sobre nosotros tu hermosura. Gloria a tu Hijo Jesucristo, su santo y bendito nombre, por todos los siglos. Amén. No pasará. Que Dios te bendiga.